Hola, ¿qué tal? Soy Paps y en este video vamos a estar conversando sobre expresiones regulares. Las expresiones regulares es una forma mediante la cual nosotros podemos establecer un patrón y buscar dicho patrón en un texto para saber si hay coincidencia o no del mismo. A grosso modo suele utilizarse para verificar si ese patrón se cumple en el texto y así poder realizar validaciones, sean de formato, por ejemplo, para una contraseña, para un correo electrónico, para valores numéricos o que tengan algún tipo de formato ya específico. También se puede utilizar para encontrar dentro de un texto si hay coincidencias o no las hay. Para que entendamos un poco cómo es que esto lo manejamos desde código, primero vamos a utilizar esta página que es regex101.com, que es bastante buena para poder entender y para poder hacer todo el procesamiento de expresiones regulares. Observen que aquí tengo un párrafo y la expresión regular me permite indicar dentro de este párrafo si yo quiero buscar un patrón definido. Por ejemplo, si yo quisiera buscar la palabra espada, yo pongo como patrón espada y vean que me indica que hay una coincidencia completa. Eso significa que efectivamente esa palabra fue encontrada dentro de nuestro texto. Por lo tanto, si hay un match o una coincidencia. Si esto lo quisiéramos trasladar a código de JavaScript, las expresiones regulares en JavaScript se interpretan como si fuera un objeto diferente, un tipo de objeto diferente, que es el objeto de expresión regular. Aquí tengo un archivo de JavaScript y voy a crear una variable que va a ser la expresión. Entonces, la expresión regular que voy a crear lo que tiene es esto mismo que acabamos de poner acá. Para crearlo, vamos a poner entre barras inclinadas el patrón que queremos que se encuentre dentro del texto. En este caso, le estoy diciendo que mi patrón es espada. Y voy a copiar este mismo texto aquí arriba y lo coloco entre comillas. Ahí está. Para poder verificar y hacer la prueba de si esta expresión regular que estamos definiendo con el patrón nada más de la palabra espada existe dentro de este texto, voy a crear una nueva variable que se llame resultado. ¿Ok? Y el resultado voy a indicar que va a ser el valor que nos devuelva esta expresión al ser probada dentro de este texto. Cuando nosotros probamos una expresión regular, por ejemplo esta, dentro de un texto, el valor que nos va a devolver va a ser booleano. Solo puede ser true o false. Y para poderlo realizar, coloco expresión y utilizamos el método test para decirle contra qué queremos probar esta expresión. En este caso, yo quiero probar esta expresión dentro de mi texto para ver si hay coincidencia o no. Y después nada más voy a poner un console.log que nos permita a nivel de consola indicar qué fue el resultado. El resultado de la expresión regular al ser probada es, y concateno con la variable resultado. Y listo. Ok, entonces hagamos la prueba aquí. Vengo al documento, refresco para ver esos cambios y vean que me dice que el resultado de la expresión regular al ser probada es
true, porque efectivamente la palabra espada se encuentra dentro del texto. Pero resulta que si yo le pongo aquí, por ejemplo, spadax, de esta manera, vean que al refrescar la página, el resultado cambia a falso, porque él busca una coincidencia exacta de la palabra spadax con X y no la encuentra dentro del texto. Por esa razón, este valor ya sería falso al probarse la expresión. Si yo, por ejemplo, pusiera solamente una letra, no sé, la letra A, salvo, y refresco, vean que me va a dar true, puesto que hay muchas coincidencias dentro de ese texto. Ahora, ¿qué sucede si yo lo que quiero probar es nada más que un texto coincida completamente con la expresión regular? ¿Ok? A nivel de las expresiones regulares, tenemos modificadores. Los modificadores nos permiten indicar si en el patrón ocupamos que caracteres aparezcan en más de una ocasión, que sean opcionales, o bien que tengan algunos rangos de caracteres mínimos o máximos. Esos modificadores nos ayudan a que nosotros podamos hacer una comparación de una forma más profunda y que realmente se apegue un poquito más a lo que nosotros buscamos cuando, por ejemplo, validamos un texto ingresado por el usuario. Los primeros modificadores que vamos a ver son este modificador, que es como el del techito, que lo que nos indica es, si lo colocamos, vean que la expresión regular deja de ser coincidente, porque estamos diciendo que al inicio de nuestra frase deberíamos tener la palabra espada. Es decir, que si yo coloco la palabra espada aquí, vean que ahora sí me da un match, una coincidencia, porque la palabra espada está al inicio. Entonces, este modificador especifica que nuestra frase debe empezar con esta palabra, o que desde el inicio debemos encontrar esa coincidencia. El otro modificador es el de el símbolo de dólar, el cual es el opuesto al anterior. Vean que ahorita no hay coincidencia, pero si yo coloco la palabra espada al final, ahí sí nos encuentra una coincidencia exacta, puesto que este indica que al final debemos encontrar, al final de la línea debemos encontrar la palabra espada. ¿Qué sucede si yo utilizo ambos modificadores? Bueno, que vean que acá ya no me da una coincidencia porque estoy indicando que desde el inicio de la frase o de las líneas hasta el final lo que debe haber únicamente es la palabra espada. Por lo tanto, ni aunque yo la ponga al inicio, ni aunque la ponga al final, me va a dar una coincidencia, porque existiría un montón de texto a nivel interno que no coincide con esto. Pero si yo borro y dejo únicamente la palabra espada, ahí sí me da una coincidencia absoluta. Ahora, ¿cómo haríamos si yo lo que quiero validar es, por ejemplo, que el usuario en este campo de texto me ingrese nada más el nombre de una persona? Los nombres por defecto de una persona, por ejemplo Pablo, no pueden tener valores numéricos. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero validar que efectivamente esto coincida con un patrón? Si yo pongo Pablo, vean que me coincide. Pero la idea es que nosotros podamos, por medio de expresiones regulares, definir un patrón que se encuentre dentro del texto para poder indicar si coincide o no. Para hacer esto, nosotros podemos decir que queremos que nuestra expresión regular busque si el texto coincide con un rango de letras, por ejemplo, letras que vayan del rango de la A a la Z. Y vean que aquí
me encuentra 5 matches, uno por cada letra que tenemos. Sin embargo, si yo pusiera Pablo 9, vean que aún así me da coincidencias. ¿Por qué razón? Porque mi expresión regular, el patrón que le estoy diciendo es que nada más busque que existan valores de la A o caracteres de la A a la Z. Si por otro lado yo le pongo los modificadores que vimos anteriormente, vean que la expresión regular deja de cumplir porque le estoy diciendo que del inicio de la línea del texto hasta el final solo pueden haber caracteres de la A a la Z. Y aquí al tener el 9 ya no se cumple esa regla. Quito el 9 y vean que aún así todavía no se cumple. ¿Por qué razón? Resulta que esto que tenemos acá, este modificador que nos permite manejar los rangos, nos indica que únicamente eso es para un carácter. Es decir, que si yo pongo P, aquí la expresión regular sí se está cumpliendo porque del inicio al final únicamente tengo un carácter que cumple con este rango. Pero al ponerle más caracteres ya se deja de cumplir, nos da falso, puesto que hay más de un carácter acá y no solamente uno. Para eso podemos utilizar un modificador que es el de más, que el modificador de más nos permite indicar que lo que tenemos antes, es decir, el rango de valores de la A a la Z, puede aparecer una vez o las que queramos. Quiere decir que podemos encontrar caracteres de la A a la Z, ya sea una o muchas veces. Por ende, aquí nos da un valor correcto. Lo mismo pasaría si yo tuviera, por ejemplo, un número, por ejemplo, la edad, 32, y yo le digo que quiero que sean caracteres del 0 al 9. Puedo decirle que son caracteres mínimo 1 y máximo todos los que queramos. O inclusive podríamos ser más específicos y cambiar el modificador de más y poner entre llaves cuántos caracteres como mínimo queremos. Por ejemplo, la edad puede ser de mínimo un carácter y cuántos caracteres máximos, 3. Como esto cumple con el rango mínimo y máximo, la expresión regular nos da un match. Si ponemos edad de 9 años, también nos da coincidencia, inclusive 90 años. Pero si ya pusiéramos, por ejemplo, 1000 años, vean que todavía sí funciona porque está dentro del rango, pero con 1000 ya nos excedimos del máximo y por lo tanto la expresión regular deja de funcionar, deja de devolvernos un valor verdadero. Me devuelvo al escenario del nombre. Pablo de la A a la Z múltiples veces para poderlo evaluar. Si observamos y yo pongo Pablo con mayúscula, ya no me da una coincidencia. Y esto es porque el carácter P está en mayúscula y aquí estamos indicando que solo acepta caracteres en minúscula. Para poder forzar a que mi expresión regular también acepte caracteres en mayúscula, le podemos poner aquí que también acepte valores de la A a la Z en mayúscula. Y por ende tendríamos ya una coincidencia completa. Trasladando esto a JavaScript, vamos a hacer lo siguiente. Me devuelvo al código y voy a pedirle aquí en mi código que cuando tengamos el valor que nos ingresa el usuario, le apliquemos la expresión regular. Para eso voy a tomar y voy a hacer que mi expresión se ejecute cuando le demos clic al botón de validar. Entonces voy a crear una variable para el botón de validar.
y le voy a indicar que toda esta información, todo este código que tenemos aquí, se va a ejecutar cuando le demos clic al botón de validar. Entonces le vamos a agregar un event listener al botón para que cuando le demos clic llame a la función de validar. Ahí está. Esta función de validar la voy a crear aquí arriba. Y todo el contenido que teníamos acá lo voy a ejecutar únicamente cuando le demos clic a validar. Para eso, nosotros vamos a también ocupar agarrar el valor de la caja de texto. Entonces creamos una constante, input texto es igual, y ponemos el ID de la caja de texto, que se llama txt frase. Okay. Lo ponemos aquí. Ahora sí, cuando le demos clic a validar, lo que vamos a decir es que nuestro texto va a ser igual a lo que el usuario haya ingresado en el input de texto, es decir, input texto.value. Y vamos a definir nuestra expresión. Vamos a hacer primero el ejercicio de ver si la expresión coincide con un nombre. Vamos a probar un nombre nada más de persona. Entonces la expresión vamos a decir que del inicio al final de la expresión únicamente pueden haber letras en el rango de la A a la Z o de la A a la Z mayúscula y que pueden aparecer una o muchas coincidencias. Y podemos aplicar una validación sencilla por medio de un if-else. Decimos if a la hora de hacer la prueba expresión.test contra el texto que ingresó el usuario, si esto nos da true, no hay ningún problema, todo permanece tal cual, pero si la expresión al evaluarla nos da falso, recuerden que el punto test nos devuelve una expresión booleana, un valor booleano, entonces si da falso, lo que voy a hacer es agregarle a mi input un estilo que nada más me va a poner el borde de esa cajita de texto en color rojo. Entonces le decimos que al input de texto le vamos a agregar una clase que es esa clase de error de CSS, que es la que tenemos asociado como hoja de estilo aquí en el HTML. Por lo tanto, salvamos y vean que si yo pongo un valor incorrecto, por ejemplo, Pablo 9, al validar, vean que nos pone la cajita en color rojo. Voy a hacerle una actualización para agregarle aquí en el else y decirle que si no hay ningún error, entonces cuando la expresión regular sí nos cumple y nos devuelve coincidencia, le quitemos esa clase error. Refrescamos acá y vean que si pongo ahora Pablo 9 y valido, ahí está, me da error. Si le quito el 9, ya no me da error y me permite poner mayúsculas y minúsculas sin ningún problema. Aquí estaría validando únicamente que el texto sea un nombre de caracteres de la A a la Z mayúsculas y minúsculas, pero solamente uno. ¿Cómo hacemos si lo que quisiéramos evaluar entonces es una edad? La misma dinámica se aplicaría aquí. En lugar de tener una expresión de la A a la Z, colocamos que la expresión sea del 0 al 9
Y el modificador de más nos indica que puede haber una o muchas coincidencias, pero en este caso la edad yo la quiero manejar como mínimo un carácter y máximo 3. Y refresco y observamos. Si ahora pongo Pablo, me va a dar error porque estamos esperando nada más un patrón de números. Si pongo una edad, 17 años, me da correcto. Si pongo 100 años, me da correcto porque está dentro del rango de 1 a 3 caracteres. Pero si pongo 1000, esos serían 4 caracteres y por ende se saldría del rango que definimos. Y vean que ahí está. Con esto finalizaríamos nuestro primer video de expresiones regulares. Espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias.